En Dominio Noticias, esta es la entrevista. De la mañana con 10 minutos, 28 grados de temperatura en este miércoles. Arturo Quiñones es el director de Actinver Casa de Bolsa. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Mario. Buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Espero que todos se encuentren bien y listos para celebrar estas fiestas patrias. Fíjate que nos encontramos bien, pero ¿me puedes volver a hacer la pregunta cuando termine de platicar contigo? Más bien de escucharte, a ver si me sigo encontrando bien. ¿Cómo va el panorama económico? ¿Cómo lo ves como analista, como especialista, director de Casa de Bolsa? ¿Cómo va el país hacia el cierre de año? Muy bien, Mario. Pues mira, las noticias, al igual que ahorita estabas transmitiendo en vivo las imágenes de Londres con este clima precioso, en un evento muy elegante y en este tema de la reina. Pues bueno, los mercados este año, como hemos platicado en este foro un par de veces durante el año, han venido estresados, han venido estando con mucho estrés con respecto a la inflación, con respecto al crecimiento económico del país, pero no solamente de los Estados Unidos y de México, sino del otro lado del Atlántico, para el tema europeo, para el tema Ucrania, hemos platicado el conflicto de Rusia, y todo esto después de un periodo complicado económico que provocó la pandemia, pues seguimos estando en ese proceso y teniendo un poco de esas consecuencias que aún no sabemos si estamos viendo la parte inicial de esas consecuencias, la parte media o en una fase de madurez. En concreto, ayer tuvimos un día muy dramático en los mercados por un dato por debajo de las expectativas que reportó el gobierno americano con respecto a la inflación. Este dato pues fue bastante decepcionante y lo que provocó en los mercados es una volatilidad para las bolsas, para los tipos de cambio y en general para las economías del mundo. Hoy es el día después, vamos a ver cómo el mercado toma estas cosas. ¿Qué puntualmente fue el dato que no gustó y que movió todo esto, Arturo? Venimos de un periodo, Mario, que hemos platicado también hace un par de años, de inflaciones prácticamente en el 0%. Crecimientos vigorosos económicos que ahora están frenados por el tema inflacionario y ese reacción que han tenido los bancos centrales en general en todo el mundo, y Banco de México, ahorita platicamos, no es la excepción, han establecido a través de algunos mecanismos que los bancos centrales tienen controles para inflación. La caída de la bolsa es el evento relevante del día de ayer. La bolsa de Nueva York bajó una barbaridad de puntos, pero más o menos sería equivalente a 1.6 trillones de dólares, que es más o menos como 3 veces el valor de todas las empresas mexicanas, incluyendo a Pemex, o como unos 8 años de los ingresos que se producen en México por el turismo, de esa magnitud. Después de que venía la bolsa de máximos históricos, ¿se acuerdan? En noviembre, después de que tuvimos en junio y julio un poco de optimismo en los mercados con respecto a eso, y ayer el dato de inflación de 8.3% para los Estados Unidos es la noticia alarmante. 8.3. A ver, pero Arturo, que yo recuerde, y tú y yo lo hemos platicado, pues estas cifras sobre la inflación en México, en Estados Unidos y en el mundo no han variado. Son alarmantes, pero no son sorpresivas. Y si no son sorpresivas, entonces, ¿por qué la variación en los mercados? Claro. Como dije antes, tuvimos inflaciones del 2%, del 1,5% hace 2 años, hace apenas 1 año y medio. Recordarás que teníamos tasas de interés en el mundo y en concreto muy parecidas. Bien, voy a recuperar la señal de internet. Estamos con Arturo Quiñones Martínez de Castro, director de Actinver Casa de Bolsa. Es muy importante que aunque usted y yo no seamos financieros, especialistas en finanzas, nuestra chamba no tenga que ver con esto,
tengamos noción de qué es lo que está pasando, porque aunque esto me digan son trillones de dólares y el mercado de valores de no sé en dónde, mis Mario, yo me dedico a otra cosa, pero nos va a impactar. De hecho, ya nos está impactando a todos en los precios de los productos, en los precios de las rentas, en los créditos, en el pago de los intereses, en el valor de las cosas. Vuelvo contigo, Arturo, estábamos en el tema del por qué la inflación no es un efecto sorpresa, sí es alarmante porque se mantiene por arriba del 8%, pero no es algo como que no lo estaban esperando los mercados. Claro. El tema de la inflación es el objetivo y el mandato principal de los bancos centrales. Y tienen para ese control varios mecanismos. Uno es la tasa de interés que estabas mencionando ahorita, uno de tantos, pero cuando esta inflación se mueve a velocidades distintas a las que esos mecanismos adaptativos o herramientas que ellos utilizan para buscar ese equilibrio entre el crecimiento, la inflación y la liquidez en el mercado, que no es otra cosa más que el consumo, lo que consumimos en el supermercado, en las tiendas, etcétera. Cuando esa velocidad se desproporciona, crea estas situaciones de estrés. No veíamos una inflación de esta magnitud para los Estados Unidos desde hace 40 años, lo cual también es alarmante. No tenemos una preparación, sobre todo las generaciones más jóvenes, para actuar con prudencia en un entorno inflacionario. Y toda esa serie de variables que venimos de una época de alto consumo y de gran liquidez en los mercados, eso es lo que está ahorita causando mucho estrés. Los tipos de cambio, por un lado, vemos movimientos erráticos. Habremos escuchado que el euro está debajo del dólar, lo cual no veíamos prácticamente desde su creación, que fue hace 25 años. La libra esterlina, ahorita hablando de Inglaterra, sobre $1.15 por libra, lo cual, si te acordarás, pues hace poco tenías libras de $1.50 por libra. Y para el peso mexicano, tipos de cambio a 20 pesos, debajo de 20, en un entorno incierto de crecimiento cuestionado y de inflación, es una situación que no habíamos visto los mexicanos en las crisis o preámbulos inflacionarios que hubo en otras economías desarrolladas. ¿Hacia dónde vamos en el tema de la inflación? ¿Hacia dónde vamos en el tema de las tasas de interés? Por ahora, el discurso de los bancos centrales, y hay que estar muy pendientes para la siguiente semana, que es cuando ocurrirá la reunión de la Fed. Pensamos que se van a dar 2 aumentos de tasa de aquí a fin de año, entre 0.75 al 1% la próxima semana y otro tanto en noviembre, para finalizar el año al 4%. Esto supone inflaciones por arriba del 8% y para México quizá por el 10%. En este componente hay que destacar el impacto de los combustibles, la gasolina en Estados Unidos que ha subido 26% del año, la comida 15%, la electricidad 16%, que eso es algo muy importante ahorita en México para todo el tema del concepto nearshoring, las empresas que están viniendo a México a instalarse, y ahí es donde está lo que debemos enfocarnos, ¿verdad? Un entorno... Sí, te escucho. Un entorno inflacionario para México de esta magnitud, junto con tema de desempleo, como has dicho, pues esa es son las variables críticas que hay que cuidar en un entorno político que tú has estado platicando con tus visitantes en el programa. Sin embargo, una tasa sostenida para los Estados Unidos del 4%, que puede ser este diciembre, puede ser causa de una parálisis económica. Eso quiere decir que las empresas están menos dispuestas a pedir prestado y como consecuencia a crecer menos. Que el consumidor está más cauto y puede entrar en una especie de cuidar lo que tiene y no consumir. Y eso provocar que las empresas tengan menos ventas y como consecuencia menos utilidades. Y la cosa que sería fatal sería desempleo. Desempleo con deudas, con bajo consumo, un círculo vicioso que son escenarios que han ocurrido en otras décadas, en otras fases, y que
recordemos aquel dicho de los abuelos, ¿no? Cuando Estados Unidos entra en una gripa, pues México, cómprense un buen medicamento para esa gripa. Creemos que mientras este equilibrio ocurra entre la inflación y la tasa de equilibrio bancaria, es la herramienta que el Banco Central ahorita está desesperadamente buscando, incluido Banco de México. Es tiempo de ver este cierre de año con mayor cautela, es decir, yo, pequeño empresario, yo que estoy a punto de hacer una inversión para cierre de año, mejor me reservo y me guardo. ¿Qué recomienda el director de Actinver? Para el caso mexicano es muy interesante el entorno y el tiempo que estamos viviendo. Ahorita dije que estamos hablando del nearshoring, que es el concepto de las empresas que se dieron cuenta que estar en México, cerca de los mercados desarrollados de Estados Unidos y Canadá, es benéfico. Entonces estamos teniendo ingreso de capitales que vienen, empresas, manufacturas que estaban en Asia, en China o en Europa, llegando a México y a Monterrey de manera muy importante. Tenemos algunas restricciones, por ejemplo, la electricidad y los servicios. Eso es algo que estas empresas demandan y estamos topados. Ahí hay una oportunidad, diría yo, para nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, de invertir, porque es un momento propicio de invertir. Acuérdate que nosotros tenemos en las economías, en general, el concepto de crecimiento es que tenemos cierta capacidad real, lo que podemos lograr por nosotros mismos. En México, en concreto, pues tenemos, dentro de estas zonas de desarrollo real, tenemos nuestra capacidad de emplearnos, nuestro consumo, nuestra capacitación. Tenemos muchos ingenieros en las universidades locales, pero también necesitamos que alguien nos ayude para llegar a ese desarrollo potencial. Las inversiones extranjeras en electricidad estratégicas, que este presidente las ha estado cancelando, o en servicios, ¿no? O incentivos fiscales, o pues ponernos de acuerdo con el TECAN. Tú has hablado aquí con Ildefonso y con Carlos Turner y estas personas que dicen, oye, es que no te puedes pelear con los socios. Entonces, identificar cuál es nuestro desarrollo real, lo que podemos hacer por nosotros mismos y cuál es este andamiaje que necesitamos, que alguien nos ayude para llegar a ese desarrollo potencial y masificar. Yo diría que esa es la oportunidad. El riesgo ahorita es que mientras esas cosas ocurren, necesitamos ser prudentes. Bien. Entonces, la expectativa es que la Fed en Estados Unidos aumente un poquito más. ¿Cuántos incrementos más esperas de aquí a fin de año? ¿1 o 2? Las tasas de interés. Dos para llegar al 4. Y hay dos caminos. Uno es pianito y la otra es de trancazo. De trancazo quiere decir que la próxima semana la tasa de interés americana suba al 1%, cuando estaba prácticamente al 0 va a estar al 3%. Pero para diciembre casi al 4%. ¿Qué implica? Es un automóvil que va a 150 km/h y vas frenando, o metes el freno de mano y eso tiene otra consecuencia. Incierta. Eficiente o no, no lo sabemos. Eso lo vamos a saber en los próximos capítulos de esta serie. Pero creo que el mejor consejo para nuestros amigos siempre es el ahorro, la inversión ante esta oportunidad. Yo creo que México tiene esta gran calidad, ubicación geográfica además, ¿no? ¿Cuántas empresas del planeta desearían tener 1 kilómetro de frontera con Texas o con California? Bueno, no 1 kilómetro, un puentecito, y pues tenemos 3,000 kilómetros. Entonces, esa es la oportunidad que hay que cachar, y en esta ciudad que somos muy, muy aventados, muy emprendedores y creativos, creo que las chambas, ¿verdad?, es lo que hay que empujar, es lo que hay que cuidar, y asesórese para estas inversiones. Prudencia, ante tiempos inciertos, lo hemos dicho, la prudencia. Eso no quiere decir que se meta abajo del escritorio ni cierre la puerta de su casa con llave. Nada más con prudencia. Póngale atención si tiene con quién consultar, por ejemplo, echar una llamadita a Arturo Quiñones, director de Actinver, pues oiga, consulte, pregunte.
Todos queremos hacer lo mejor en nuestro negocio, nuestra mejor inversión, pero no somos los especialistas y no está el mercado como para andar especulando. Entonces ellos ya van un camino, van 2, 3 pasos adelante de nosotros. Si la Fed en Estados Unidos va a subir las tasas de interés, por cierto, Arturo, eso implica que las va a subir México también, el Banco de México. Claro, claro, es muy importante destacar y de verdad que aplaudir la gestión del Banco de México en este periodo, que ha sido efectivo, eficiente y se ha anticipado a todo este tema inflacionario. No se va a quedar atrás. Por eso también vemos esos tipos de cambios sorprendentes, de repente debajo de 20 pesos. La tasa de interés para México esperamos que llegue al 10% en diciembre, lo cual pues atrae el interés de inversionistas extranjeros, ponen sus dólares aquí, pero pues no es una inversión de capital, no es una inversión directa, ¿no? Pensamos que eso va a ser. Entonces, por lo mismo, los créditos de nuestros amigos, el crédito de la tarjeta de crédito, el crédito para un automóvil, todo lo que tenga que ver con tasas variables, pues van a sufrir. Les van a pegar, van a pagar más. Oye, Pues, ¿y hay créditos con tasa fija disponibles en México, en la banca mexicana? hay créditos a tasa fija, sobre todo la parte que tiene que ver con inmobiliario, los hipotecarios y automotrices. Sin embargo, si tú cotizas ahorita un tema de créditos, pues va a ser un costo distinto que el que era hace 3, 4 meses. Sí. Es muy rápido el movimiento en el que ocurrió esta alza de tasas. Bien, pues hay que estar muy al pendiente, ver todos los indicadores antes de tomar una decisión, de firmar un crédito. Ahora vendrán buenos tiempos para, si usted tiene un dinerito guardado, pues es el momento en que le dé a usted su rendimiento también. Muy bien, Arturo Quiñones, ¿algún comentario final? Muchas gracias, Mario. Saludos a todo tu auditorio y estamos a las órdenes. Gracias, Arturo Quiñones Martínez de Castro, director de Actinver Casa de Bolsa. Ya regresamos.